Hola, hoy día vamos a hablar acerca de la estructura del ADN. Vamos a entender químicamente cómo está formado y cómo se organiza dentro de la célula. Para ello, lo primero que tenemos que comprender es su naturaleza química. El ADN está formado por ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen una base nitrogenada, un azúcar que es una pentosa y un grupo fosfato. La unión de estos nucleótidos es lo que forma una hebra de ácido nucleico. El ácido nucleico puede ser ADN o ARN o unidades más oligonucleótidos más pequeños o bien el mismo nucleótido en sí. Si miramos en detalle la estructura de la pentosa, esa pentosa existe en dos tipos, la ribosa y la desoxirribosa. En la desoxirribosa, en el carbono 2, en vez de existir un grupo alcohol, existe un grupo hidrógeno. Esa es la única diferencia. Este azúcar tiene unido por el carbono 1 una base nitrogenada y por el carbono 5 un ácido fosfórico. Ustedes pueden ver que en esta pentosa el oxígeno forma parte del anillo. Por lo tanto, el carbono 5 se encuentra por sobre el plano de ese anillo. Respecto de la base nitrogenada, existen dos familias de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Estas son bases nitrogenadas pues en los anillos se encuentran nitrógenos y corresponden a rutas bioquímicas complejas para formarlos. Mientras que las pirimidinas vienen del ciclo del uracilo y tienen tres tipos, la citosina, la timina y el uracilo. Respecto de las purinas, la adenina y la guanina, ambas se encuentran presentes en moléculas de ADN o de ARN. En cambio, las pirimidinas, solo la citosina se encuentra en el ADN y ARN, mientras que la timina es exclusiva del ADN y el uracilo exclusivo del ARN. Para entender la nomenclatura de los nucleótidos, tenemos que darle una nomenclatura según el grupo de fosfatos que tiene asociado. Un nucleótido que no tiene ningún fosfato se denomina nucleósido, es decir, el nucleósido es el nombre que tiene la base nitrogenada asociado a la pentosa. Si la pentosa es una desoxirribosa, entonces vamos a empezar con la palabra desoxi y luego nombrar la base nitrogenada. Como vemos en la tabla, si la base nitrogenada es una adenosina, tenemos una desoxiadenosina. El nucleósido entonces va a ser desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimidina. Dependiendo de cuántos fosfatos están unidos al nucleósido, el nucleótido tendrá una nomenclatura correspondiente. Si tiene, por ejemplo, un solo fosfato asociado al carbono 5, se dice que es y fuera una adenosina, sería una desoxiadenosina 5 monofosfato. Si tuvieran dos fosfatos adheridos, sería 5 desoxiadenosina 5' difosfato. Y si fueran tres fosfatos adheridos, sería desoxiadenosina 5 trifosfato o DATP, como dice la nomenclatura. La unión de los fosfatos hacia el carbono 5 tienen una nomenclatura también. El primer fosfato que se une al carbono 5 es el alfa, después le sigue el beta y posteriormente el gamma. Y esto es válido para el ADN. Respecto del ARN, los nucleósidos se van a llamar, ya nos lleva el término desoxi en su comienzo, pues es una ribosa tal cual, así que aquí se llaman adenosina 5 monofosfato, guanosina 5 monofosfato, citidina 5 monofosfato y uridina 5 monofosfato. Y dependiendo de cuántos fosfatos tenga, ese nombre puede variar a, por ejemplo, adenosina 5 trifosfato o ATP. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? El ATP es una molécula de alta energía, por lo tanto, parte de los nucleósidos también forman parte del ciclo de la energía. No solamente, cuando hablamos de ácido nucleico, no solo estamos hablando de ADN y ARN, estamos hablando de ATP, de GTP, de moléculas que están relacionadas también con la energía de la célula. Pues bien, ¿cómo tomamos estos nucleótidos y empezamos a formar una hebra de ADN? En la siguiente imagen ustedes pueden ver que la síntesis de ADN consiste en agregar un nucleótido trifosforilado hacia el extremo 3' de una hebra. El requisito de la unión de este nucleótido es que su base nitrogenada sea complementaria a la hebra que está enfrente. En ese dibujo ustedes pueden ver que la hebra molde en este caso tendría una adenina como base nitrogenada y las adeninas se unen a las timinas.
Por lo tanto, la molécula que tiene que unirse al ADN es una desoxitimidina 5' trifosfato. La razón por la cual tiene que tener 3 fosfatos esta molécula para unirse al ADN es que esos 3 fosfatos liberan energía, de modo que eso le entrega energía al sistema para poder unirse la timidina y formar parte de esta nueva hebra de ADN. Como ustedes pueden ver, entonces, la hebra de ADN consiste en una doble hebra que es antiparalela, es decir, una hebra va en un sentido y la otra hebra va en el otro sentido. Ustedes pueden ver en la imagen que en la hebra que está hacia la derecha, hacia la izquierda de la pantalla, el carbono 3' de la pentosa tiene un grupo de hidroxilo libre. Luego ese extremo es el extremo 3'. Y si miran hacia arriba, al otro extremo de esa hebra, es el carbono 5 el que tiene un grupo fosfato libre, que no está asociado a otro nucleótido, y eso se denomina el extremo 5' libre. Como ustedes pueden ver, esa hebra que va en esa dirección 3', 5', la hebra complementaria que está al frente va en la dirección contraria, es decir, sentido 3', 5'. También pueden observar la imagen que siempre una timina con una adenina están las bases nitrogenadas mirándose y forman en ese caso 2 puentes de hidrógeno, mientras que las guaninas con las citosinas forman 3 puentes de hidrógeno, es decir, la unión GC es más fuerte que la unión AT. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Las bases nitrogenadas en esas porciones de la molécula tienen una polaridad. La polaridad entre ambas bases nitrogenadas es opuesta, es decir, si en una es positiva, en la otra es negativa. Esos polos representan cargas infinitamente pequeñas, que no son cargas en sí, sino que son polos, y por los polos que son opuestos se atraen. Luego, esa unión es una unión no covalente, es decir, por atracción de polos, y eso le permite al ADN poder, como doble hebra, abrirse o cerrarse, pues la unión no es una unión fuerte. Este abrirse y cerrarse de la hebra de ADN hace que esta doble hebra sea una doble hebra dinámica. La hebra de ADN no es una doble hebra perfectamente dibujada hacia arriba, tiene un ángulo. Las dos hebras giran hacia la derecha, y esa hacia la derecha, si tiene un eje central, esa hacia la derecha, como esta doble hebra va torsionándose entre sí. Esto genera una estructura que se denomina hendidura mayor y hendidura menor. Como pueden ver en la imagen, cuando la hebra de ADN se va torsionando y después vuelve a dar otra vuelta, en ese ángulo donde da la vuelta queda un espacio abierto, es decir, una proteína podría llegar a ese espacio de la hendidura mayor y tener acceso a los ácidos nucleicos que están formando parte de la hebra del ADN. En cambio, la hendidura menor, que es la parte opuesta a ese ángulo, es una región muy estrecha y por lo tanto inaccesible para las proteínas. Esta diferencia en el giro del ADN va a permitir que las proteínas se unan al ADN solamente ingresando a través de la hendidura mayor. Esta doble hebra de ADN tiene distintos tipos de movimientos. Por un lado, el ADN se puede doblar, lo que se denomina bending en inglés, o el ADN podría abrirse, y al abrirse podemos tener una región de la doble hebra que esté mucho más estrecha, o en la medida que desenrollamos el ADN, tener una doble hebra mucho más abierta. Esos son básicamente los movimientos que puede tener y la estructura que puede tener el ADN dentro de la célula. Solo como dato curioso, fuera de la célula y en términos químicos, hoy en día los científicos pueden tomar al ADN distintos tipos de estructura, incluso formar de ella, simular distintas moléculas como piezas de Legos y formar estructuras complejas solamente partiendo de piezas de ADN. Esas estructuras complejas no existen en la naturaleza, solamente son parte del campo denominado nanotecnología. Pues bien, si bien el ADN es una doble hebra complementaria y en direcciones opuestas, el ARN es una hebra simple. Rara vez se encuentra asociada a otros ácidos nucleicos, salvo algunos virus que pueden ser de naturaleza RNA doble hebra. Como decíamos anteriormente, la diferencia va a estar en que en esta secuencia del ARN hemos cambiado la base nitrogenada timina por la base nitrogenada uracilo. El ARN, al ser solamente una hebra, esta hebra puede reconocer secuencias complementarias dentro de la misma hebra y formar estructuras más complejas. Eso va a generar loops
Y esos loops le van a dar una riqueza estructural enorme a la familia de moléculas de ARN. El ARN tiene grandes, importantes papeles dentro de la célula, y esa diversidad estructural que tiene el ARN se debe justamente a esta gran diversidad de estructuras secundarias que puede generar esta molécula, generando estos loops o horquillas. Finalmente, el ADN dentro de la célula se puede encontrar en eucariontes generalmente en estructura lineal, aunque algunos eucariontes también pueden tener un ADN circular. Este ADN circular, para ocupar menor espacio dentro de la célula, puede estar sobreenrollado. Ahora, ¿cómo organizamos esta estructura que ya conocemos su naturaleza química? Pues bien, el ADN es muy grande dentro de un espacio muy pequeño. Eso significa que tenemos que sobreenrollarlo para ocupar el menor espacio posible. En bacterias eso participan proteínas estructurales, pero aún se desconoce un poco cuál es su función. En cambio, en las células eucariontes esta estructura ha sido mejor definida. Como ustedes pueden ver en la imagen, una sola obra de ADN se une a una estructura denominada nucleosoma, lo cual se enrolla sobre sí, y este nucleosoma puede volver a enrollarse y agruparse, formando la estructura más compacta del ADN, que es el ADN durante la etapa de la mitosis, donde está altamente compactado. Para formar esta unidad básica de la organización del ADN dentro de la célula en los eucariontes, tenemos la estructura entonces nucleosoma, que son 8 proteínas, las cuales forman un octámero, alrededor del cual da 1,5 vueltas la molécula de ADN. Las proteínas que forman este octámero se denominan histonas. Como el ADN es ácido, estas proteínas son de naturaleza básica. Entre una nucleosoma y otro nucleosoma existe un ADN que une ambos nucleosomas y es el ADN linker. Como ustedes pueden ver, entonces, las histonas son las H2A, H2B, H3 y H4, y existen 2 histonas de cada uno en el octámero. El ADN gira 147 pares de bases antes de pasar al siguiente nucleosoma. El ADN linker es entre 20 y 70 pares de bases entre un nucleosoma y el otro. Esta estructura del ADN permite organizar al ADN también en términos de su función. Es decir, si queremos que el ADN no se exprese, podemos hacer que este nucleosoma se compacte mucho y evita entonces el acceso de la proteína al ADN y evita entonces la expresión genética. Por el contrario, si este nucleosoma logramos desempaquetarlo y dejar el ADN expuesto, ese ADN va a poder expresar su información genética. Este control de la expresión genética, solamente controlando la estructura del ADN, haciéndolo más compacto o más asequible, se denomina control epigenético, pues es un control que no está relacionado con las secuencias del ADN, sino más bien con su estructura. Una de las formas de controlar este control epigenético es modificando químicamente a las histonas. Ustedes pueden ver en esa tabla distintos tipos de modificaciones químicas de las histonas, metilaciones, acetilaciones, fosforilaciones, y cómo estos pueden activar o inactivar a un gen determinado. Las letras que ustedes ven en la tabla corresponden a los aminoácidos que sufren estas acetilaciones, metilaciones o fosforilaciones. Ahora, ¿cómo las proteínas pueden unirse al ADN? Para que el ADN pueda expresarse, tiene que ser reconocido por proteínas que sean capaces de hacer una copia del ADN templado en un ARN mensajero. Para eso las proteínas van a tener aminoácidos que van a ser capaces de interactuar químicamente con los nucleótidos. Como ustedes pueden ver en la imagen, un aminoácido puede formar también puentes de hidrógeno con los nucleótidos y de esa manera reconocer a un nucleótido en particular. Es decir, una secuencia de aminoácidos podría estar formando puentes de hidrógeno con una secuencia de nucleótidos determinados y de esa manera entonces reconocer una secuencia dentro del ADN. Y esto va a ocurrir en la hendidura mayor. Se han estudiado las proteínas que son capaces de unirse al ADN y ya existen 4 grandes familias de proteínas que se unen al ADN. Están las proteínas que tienen una estructura hélice vuelta hélice, los que tienen dedos de zinc, donde el zinc ayuda a organizar a los aminoácidos para que estos puedan unirse al ADN, los cierres de leucina y las hélices loop hélice. Todas estas son estructuras que pueden formar parte de una gran proteína y esa estructura en particular es la que va a ser capaz de reconocer al ADN. Como ustedes pueden ver en la última imagen, tienen entonces a un ADN que sería esta línea azul que está dando la vuelta y posteriormente las proteínas que se asocian a ella. Es decir, si yo soy capaz de
modificar estas secuencias del ADN, podría modificar entonces la capacidad que tiene la proteína de unirse al ADN y controlar alguna función del ADN. Este cambio en la secuencia podría hacer que la unión fuera mucho mejor o podría hacer que la unión fuera más débil. De esa manera entonces alteraciones en la secuencia del ADN que son en regiones reguladoras pueden tener enormes impactos en la expresión genética y posteriormente en la función celular. Cómo se regula ahora esta función celular y cómo ocurre esta expresión genética es algo que vamos a ver en la siguiente clase.